Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Yo soy Daniel Rodríguez. Yo soy Luis Bond y esto que estoy tomando no es una bebida alcohólica. Luis, ¿alguna vez te has entrado a golpe en tu vida? Sí, esta cicatriz es por una pelea en un bar. ¿De verdad? Axis Mundi, un temenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. En este episodio vamos a hablar sobre el dios Ares o Marte, del planeta Marte y su simbología. Y todo lo que tiene que ver con esta energía arquetipal que todos tenemos dentro de nosotros. Bien, comencemos con Luis. Ares, háblame un poquito del dios, de la simbología del planeta y por qué su símbolo o su glifo es de la manera que es. Muy bien, vamos a arrancar con el glifo, ¿no? Si nosotros vemos el circulito como el alma, ¿ok? Fíjense que el simbolito de Marte tiene como una lanza que va hacia arriba. Okay. Entonces es como si el alma apuntara hacia una dirección. Okay. Como si la energía, la emocionalidad fuese hacia un lado. Okay. Y en arroba sabías que, fíjense que el glifo de mujer en el baño normalmente es precisamente Venus y el glifo de hombre en el baño es el de Marte. Entonces tenemos esta idea de Marte masculino, Venus femenino y, por ejemplo, en los baños que son unisex vamos a tener el glifo de Venus y en el circulito la cosita de Marte. Sí. Pero ¿por qué? No, ¿por qué? O sea, ¿qué quiere decir eso? Es Marte... O sea, sé que Marte es nuestro principio de autoafirmación. Nos da un path, un camino de acción, el hacer, ¿no? Entonces, va de eso. Es como apuntar el alma hacia algo. Es como darle... Apuntar la energía hacia algo. Regresando un poco a la idea que estuvimos elaborando en el episodio pasado, que se lo vamos a dejar por aquí. En Venus. Marte y la energía marcial va a ser uno de estos arquetipos que están como del lado más orgánico, más infrarrojo, más del cuerpo. Más del cuerpo. De hecho, fíjate que dentro de la corriente de los arquetipalistas, van a haber arquetipalistas que van a decir los arquetipos masculinos y femeninos no tienen nada que ver con sexo, no tienen nada que ver con hombre-mujer ni genitalidad. Son cosas de todos. Y van a haber arquetipalistas que van a decir, por ejemplo, Shinoda Bolen dice, los arquetipos de los niños son para los niños y los arquetipos de las niñas son para las niñas. Wow, pero no es un poquito... Sí, pero Shinoda Bolen es maravillosa. Sí. Y la misma Shinoda Bolen dice que Ares y los contenidos de Ares pueden ser expresados tanto por hombres como por mujeres. Claro, pero es que... Y también con Venus lo mismo. Es lo mismo. Entonces... Claro, pero lo que te quiero decir es que hasta en ese punto podemos llegar a un acuerdo de todos tenemos un área de nuestra vida donde vamos a tener esta fuerza, este ímpetu, la rabia, la violencia, todo esto que de nuevo, volviendo al episodio de Venus, que se lo vamos a dejar por acá, también ha sido reprimido por muchas religiones e inclusive muchos contextos. O sea, está mal visto esto. Claro, ¿y por qué piensas que está mal visto? Bueno, imagínate, y esto... O sea, porque es algo como demasiado, ¿sabes? O sea, lo primero... no sé, a nivel instintivo es your fight or flight, ¿sabes? O sea, o peleas o corres con una amenaza. Entonces es algo demasiado... Fíjate que si lo llevamos a la mitología, Ares, el dios Ares quiere decir desgracia. ¿La palabra? Sí. Ah, wow. Y los griegos veían a Ares como el último recurso. Y siempre iban a proyectar la sombra de todo en Ares. Los griegos eran un pueblo, bueno, muy ateneico, filosófico, apolíneo, tal, etc. ¿Qué sucede? Por renegar de Ares, ¿qué es lo que ocurre? Pues el dios que niega es el dios que al final... El dios que te enferma es el dios que te cura. Pues O aparece el dios que te Imperio niega Romano. es el dios que te castiga. Exactamente, aparece el Imperio Romano, que es como la antonomasia de Ares, y los conquista. ¿Y qué sucede cuando, y esto también todos lo sabemos, la mitología romana es como un calco de la mitología griega, Sí. pero para los romanos, el dios Marte Claro, era muy importante. va a estar vinculado a estos elementos de la violencia y de la rabia,
resignificados. Ahora va a ser valentía, Claro, va a ser coraje, algo positivo. honor, como el lado positivo. Entonces es muy cómico porque viendo a Ares Marte podemos ver casi que las dos facetas de la impulsividad, la destrucción, la guerra, en honor, el coraje, la autodeterminación, etcétera. O sea, en ese mismo Dios. Sí, claro, porque, o sea, Ares es el hijo menos favorito de Zeus, correcto. Es como que el hijo que menos, que menos quiere o menos está relacionado con. Y los griegos tienen lo mismo. Sí, obviamente no desprecian a Ares, pero es de los dioses que menos idolatrados están en la cultura griega. Sí. Y en cambio, entonces los romanos, por ser algo más guerrero, algo más, no sé. Sí, sí, más guerreros. Entonces, Fíjate que hablamos del Imperio Romano. el mismo dios visto desde otra, o el mismo símbolo visto desde la doble perspectiva. Exactamente. Fíjate que uno habla de la civilización o de la polis o de la cultura griega y tú hablas del Imperio Romano. Claro. Sí, claro. Y conquista, sí. Que todo tiene que ver con Marte, con ese principio de autoafirmación. Cool. Ahí, más allá de esto, hay mitos relacionados con Ares que nos muestran cómo es el dios. Claro, ahí... Fíjate que hay para mí 3 mitos que son como muy O sea, claros. es que yo siempre, o sea, que sí, hasta en la Ilíada, leyendo la Ilíada, es como, claro, está como bien negado. O sea, está presente, pero está como medio negado. O sea, está como que, no le prestan atención, o sea. Sí, sí, a Ares siempre lo van a nerfear. Sí, exacto, exacto. Hay 3 cosas que... O sea, como 3 mitos rápidos sobre Ares que me parecen que son maravillosos. Uno es que en algún momento los Alóadas, que son como unos gigantes, quieren dar un golpe de estado en el Olimpo. Y para poder hacerlo, meten a Ares en una especie de ánfora de cobre, de bronce. Ok. Y durante 13 meses Ares estuvo ahí. Entonces, la lectura de todo este mito es que nunca hemos tenido por más de 13 meses paz en la Tierra. O sea, lo máximo que hemos estado en paz han sido 1 año y 1 mes. Ver. Métanse en Wikipedia y comiencen a buscar. Tal vez no Bueno, estemos en una ok. guerra mundial, pero siempre hay una gente que está en algún lugar Bueno, del mundo siempre hay un conflicto. cayéndose a tiros. Y el momento que tuvimos paz fueron esos 13 meses. Me parece que es maravilloso. Eso está cool. El segundo mito es que Ares... hay varias versiones. Una versión dice que Hera molesta porque Zeus tuvo a Atenea solo por partenogénesis. Dijo, yo también voy a tener mi propio hijo. Entonces tocó una flor de Flora, que es como una diosa relacionada con la fertilidad, y así tiene a Ares. Ok. Pero la versión que más me gusta es que Ares es hijo de Zeus y de Hera, y precisamente es hijo de Zeus y Hera en una rabieta. Claro, en una de esas encuentros de revenge sex. Ajá, exactamente. Y cuando Zeus en algún momento se pelea con Ares, le dice, es que sacaste el carácter de tu madre. Entonces es como, uno se puede imaginar esos atajaperros que ocurren en la vida en pareja. Bueno, Ares. Y el tercer mito creo que es como el típico mito que todo el mundo conoce, que Ares es el amante de Afrodita. Afrodita, la diosa del amor. Ares el dios de la guerra. Y ahí comienzan como todas estas ideas de el amor y la guerra. En el amor todo se vale. En el amor y la guerra todo se vale. Sí, como las antípodas y opuestos se atraen. Exactamente. Ok. Ok, cool. Y hablando más sobre el planeta Marte, o sea, sabemos que es un planeta rojo. El rojo es como un color que se le relaciona al dios. Y bueno, es el rojo de la sangre o la ira o esto. Fíjate Y- que el rojo... esto una vez lo hablamos esto lo hablamos en el episodio de la luna. Eso lo vamos a dejar por aquí. Fíjense cómo, por ejemplo, los carros rojos son los que tienen más accidentes. Es verdad. ¿Es cierto? Sí, pero bueno, sí, exacto. No lo digo yo, lo dice la estadística. Bueno, está bien. Y piensas, o sea, no sabremos, ¿no? Pero piensas que relacionan al planeta Marte con el dios, con Ares, con el dios Marte, por esa color rojo. Entonces como, bueno, se ve rojo, entonces puedo pensar en esto o...
Yo creo... O sea, estoy pensando como que ¿por qué a Mercurio le dieron, al planeta le dieron este significado o este símbolo y por qué a Venus le dieron este símbolo? Claro, evidentemente, como todo esto es algo tradicional, es como un poco complicado Claro. decir, bueno, tal vez en la primera temporada alguien se dio cuenta que la órbita de Marte era tal y bueno, Mm, es como complicadito. ¿Qué es lo que sí creo que es como interesante? Uno, alimentando las teorías de conspiración, Marte pudiese ser un planeta en el que en el año 4500 terminemos pudiéramos todos vivir. yendo. Sí. Tiene características como muy similares a la Tierra. Mi teoría de conspiración favorita es que en algún momento nuestra civilización estaba en Marte y ocurrió Un desastre. un desastre y se vinieron Marte para acá. era como un planeta como Tierra, Ajá. destruimos la capa de Esa, ozono y esa tal. es mi teoría de conspiración favorita, me encanta. Sí, está bien, sí, bueno. Pero, volviendo a la idea de cómo funcionan las cosas, fíjate cómo la Tierra podríamos verlo de esta manera. Es como si la Tierra estuviese de alguna manera entre Venus y Marte. Ujú. Entonces, creo que es bonito, si partimos de la premisa de que la astrología es geocéntrica y que la simbología en líneas generales es geocéntrica, como lo que está más cercano a nosotros es el polo femenino y el polo masculino que van a representar Ares, Marte, Venus, Afrodita. Sí, sí. Ok, entonces, el planeta Ares o la simbología que nos puede traer este dios nos habla de uno, bueno, empezamos a hablar de violencia, ¿no? De guerra, para mí es el principio como que de acción, es el Sí. principio de hacer cosas, o sea, Es principio de acción y reacción. de reacción también, exacto, y de autoafirmación, ¿sí? Es como lo ves. Y a nivel astrológico, el planeta Marte, ¿de qué me habla? Marte habla de todo eso y en el área donde uno tiene a Marte en la vida, uno se autoafirma. Por ejemplo, yo tengo, por decirte, Marte en la casa 9, que es la casa de la universidad, la casa de la mente abstracta. Entonces, yo puedo estar enfermo, y esto es completamente real, yo puedo estar enfermo, down, qué sé yo, tengo que dar una clase y automáticamente me paro, me baño, doy la clase y recupero energía. Hay gente que tiene Marte en la casa 2 y es como, se puede acabar el mundo, pero esa gente siempre va a estar haciendo dinero. Y cosas de ese estilo. ¿Qué es lo otro también? Que en el área donde uno tiene Marte, uno como que uno es pionero y uno como que se levanta y dice, quiero esto y voy a luchar por ello. Entonces, por ejemplo, alguien que no sé, tiene a Marte en la casa del trabajo, es gente que va a ser de esa manera en su trabajo, o va a ser freelance, o va a tener como cierto nivel de independencia en esa dinámica. Ok. O esta gente que dice, vivo para trabajar y me encanta trabajar y Sí, sí, listo. y la energía del trabajo. Y la energía del Porque trabajo, también etcétera. Marte me habla de eso, de energía, ¿no? Sí. De- Es como la batería que uno Energía vital. tiene. Exactamente. Ok. Y a nivel de tarot, si Venus era la emperatriz, Marte nos habla del emperador. Marte nos habla de la torre. Ok. La atribución astrológica de Marte es la torre. ¿Y qué es lo interesante de la torre? La torre es una carta que nos habla de crisis, que nos habla de cambios violentos. O sea, para la gente que no está familiarizada con el tarot, lo que van a conseguir es una torre que le cae un rayo del cielo y una gente que está como cayendo. Y lo que muchas veces sucede con estos arranques de la torre es que uno los experimenta de manera violenta, y una vez que uno atraviesa una torre, o cuando uno está atravesando una torre, vamos a decir, lo único que uno tiene es como su principio de autoafirmación de, bueno, estamos en una crisis, hay que ponerse, diríamos en nuestro país, las alpargatas para bailar. O sea, hay que accionar. Bien, entiendo un poco eso de Marte. Y como hablamos en el episodio de Mercurio y de Venus, Marte también es un principio conector, ¿correcto? Nos hace relacionarnos. Sí. Pero ¿desde la dónde? Ajá, ¿qué pasa? Desde la astrología, nosotros vamos a tener los luminares, que son el Sol y la Luna. Vamos a tener los planetas personales, que es Mercurio, es Venus y es Marte. Entonces, vamos a imaginar que yo estoy estableciendo una relación, una dinámica de pareja. Con Mercurio hablo. Con Venus tengo ese Eros del que estuvimos hablando en el episodio pasado. Con Marte yo puedo en esa dinámica autoafirmarme. O sea, yo puedo evitar fundirme en el otro. Yo puedo tipo,
ok, la paso bien contigo, pero yo soy yo, esto me gusta, esto no me gusta. Yo soy un individuo. Yo Ok. soy un individuo. Ok. De hecho, fíjate que Marte es quien rige a Aries, Ujú. que Aries es el signo zodiacal del yo. O sea, mientras que Libra es el nosotros, Aries es el yo, Claro, lo que el- yo quiero. El Aries es el 1 y Libra es el 7, entonces están como opuestos Exactamente. complementarios, ¿no? Ok, entonces, Ajá, pero ¿cómo el ser yo es un principio de conexión? Porque ¿Cómo sí. yo conecto? Porque Sí. yo lo que pensé es... Ajá. Yo lo que pensé es, bueno, nada. Si el Mercurio nos conectamos con la mente y Venus con el corazón, Marte nos conectamos con los golpes. Con el cuerpo. Claro, Con ¿no? la acción. Porque de nuevo, ponle que en Mercurio yo estoy imaginándome qué pasaría si salgo con. En Venus, mi corazón está latiendo porque estoy enamorado de. Ujú. Pero es gracias a Marte que yo me levanto y digo, me voy a vestir, me voy a perfumar, le voy a mandar un mensaje y vamos a salir. Ok. Es Marte lo que hace que acciones. Es Claro. un principio de acción. Y también por otro lado, si tú no estás autoafirmado y si tú no sabes qué es lo que quieres en la vida y si tú no tú no te plantas, pues no te vas a poder relacionar. Claro. Esto no tiene nada que ver con... Porque no lo quiero llevar a una generalización. O sea, puede ser hombre, mujer, niño, niña, niñe, lo que sea. Pero yo creo que a nadie le gustaría estar en una relación de pareja o de amistad donde la otra persona Claro. no tenga personalidad, no sepa Claro. nada, no sepa quién es, no. Sí, sea pusilánime, que le puedas Exactamente. pasar por encima y no haya Nadie ningún quiere tipo- eso en una relación de ningún tipo. Sí, justamente, a ver, siempre viéndolo de esa manera y al principio, siempre hay como, debe de haber algún tipo de roce o de como que de confrontación, ¿no? No los golpes, ¿no? Pero siempre tiene que haber un, dame tú, toma yo, pienso yo que en todas las dinámicas para que o sea, la relación se desarrolle y evolucione, porque si no, es lo que tú dices, si hay un solo tipo o persona que, ay, sí, todo lo que tú quieras, amor, todo lo que tú quieras, sí, 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 o sea, estás como completamente, no eres nadie, eres como si fueses el eco de Narciso, es como todo lo que diga la otra persona y yo no valgo si no es lo que diga esta persona. Sí, y fíjate que y esto tiene que me encanta porque Venus es paz y amor y esto es conflicto. Ajá. Nosotros, a pesar de que vivimos en un mundo donde el conflicto está a la orden del día, porque bueno, no importa cuando sea que escuchen esto, en este momento hay una situación delicada en diferentes Sí. partes del mundo y estoy seguro que, o cuando lo escuchas hoy, claro, Gaza, Ucrania, qué Sí, sé claro. yo, pero si lo escuchas en 20 años va a ser, Claro, claro, la sí, situación sí. con los Pues, trisolarianos o Sí. qué sé yo. De verdad, las guerras en Marte, las guerras civiles en Exactamente. Marte. Siempre va a haber un conflicto. Nosotros, muchas de nuestras dinámicas vitales son conflictivas. O sea, por ejemplo, se dice en la astrología que Aries, que es quien marca el ascendente, me habla del nacimiento. Y el nacimiento es una experiencia literalmente de lucha, vida o Sí, muerte, sangre. Sí, y esa autoafirmación de Eso nacer, ¿no? Sí, De exactamente. de exactamente. salir O sea, de ahí. el bebé tiene que luchar, la mamá tiene Claro. que luchar, no importa que tengas un parto de agua natural, que te ponga Claro. pitocin, o sea, es una experiencia visceral. Bueno, y como los pájaros que tienen que romper su propio huevo, su propio caparazón para poder salir. O sea, tienen que hacer un esfuerzo. Las semillas para tienen nacer. que romper. Nosotros, ahorita que estamos o sea, ya estamos en primavera, las semillas tienen que romper el suelo para poder Claro. crecer. O sea, todo es una experiencia marciana. Claro, entonces, ¿por qué si el autoafirmación, la acción, la energía, ¿por qué piensas que está siendo tan, o ha sido tan, o será, no en todas las culturas, pero será reprimido, pues, o sea, es como limitado, reprimido, o es malo, ser violento es malo, o... Porque claro, el lado oscuro de Ares es esa violencia desmedida, es esa matanza sin sentido, o una ira que, o sea, se te van los tapones. Esa historia de Mengano consiguió a la mujer con el amante y lo aniquiló con 78 puñaladas. Eso es tomado por la rabia, locura. Claro, entonces
O sea, entiendo la parte negativa de Ares, pero ¿por qué piensas que es tan reprimido, tan... Bueno, o ese símbolo no lo tenemos tan en presente? volviendo a... Quizás otras culturas sí, pero... Claro. Bueno, es que ni siquiera en otras culturas, porque fíjate que si nos vamos a otros panteones, el panteón nórdico es un panteón muy marciano. O sea, Thor, Odín, Tyr, todos son guerreros, una gente que le falta un brazo, una gente que le falta un ojo. O sea, morir en el campo de batalla es súper chévere, pues te vas al Valhalla con los Valquirias. Claro. Pero mientras nosotros nos hemos vuelto una cultura más civilizada, este tipo de contenido ha sido dejado a un lado porque, y esta es mi teoría, volviendo a lo que hablamos en el episodio pasado de Venus, con lo de los arquetipos que son más orgánicos y más viscerales. Todo lo que es orgánico y visceral está muy alejado del polo, todo lo que está en el polo infrarrojo está muy alejado del polo ultravioleta, que es la conciencia. Y así como en un arranque de pasión y locura, no sé, te acostaste con la secretaria y mandaste al garete una familia y 50 años de matrimonio porque el deseo te llevó, de la misma manera, en un arranque de pasión y locura, pero esta vez de ira, de rabia, mataste al vecino porque ese día tuviste un mal día y te miró feo. O sea, son de esas cosas que son violencia desmedida que se salen de control. Hay un momento maravilloso, adelantándome al final de este podcast, en Fight Club, cuando está el personaje de Edward Norton, que ha reprimido durante mucho tiempo su violencia y por eso genera a Tyler Durden. Spoiler. Spoiler. Le está cayendo a golpes al personaje de Jared Leto, que le está dando, pero golpes, y lo deja todo deformado, que casi lo mata. Y Tyler Durden le dice al personaje de Edward Norton como, bueno, ¿qué es esto? Y él decía, quería destruir algo hermoso. Eso es lo que puede ocurrir en un arranque marciano. Y creo que todos nosotros hemos visto situaciones donde alguien tira una puerta, golpea, insulta, grita y después es como, bueno, pero ¿qué fue esto? Claro. Por eso es tan peligroso. Claro, pero entonces, de nuevo, lo que siempre digo, que es el tema, ¿no? El reprimir hace que las cosas empeoren, ¿no? O sea, entonces, el reprimir esa violencia que tenía Edward Norton o esa energía marciana o de Ares, pues hace que se le vaya la mano y vaya muchísimo más allá que eso, ¿no? Claro. Es un poco como lo que dice Peterson, ¿sabes? Con lo del tema del pacifista. Que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Y que realmente el que es pacifista es el que fue a la guerra. Claro. Y elige ser pacifista. El que nunca ha estado en la guerra no es un pacifista, es una persona que no sabe. Claro, que el verdadero, o sea, el estar es estar en contacto con esas sombras, estar en contacto con ese elemento tuyo de si nunca has estado en contacto con algún aspecto violento tuyo, algún aspecto, o sea, de tomado conciencia de esos aspectos de ti, realmente que tú seas pacifista no es eso. Pacifista es, sé cuáles son mis demonios, he estado en contacto con eso y yo decido no utilizarlo. Yo decido no caer en ello. Por ejemplo, cuando nosotros estamos antes de grabar el podcast, que yo molesto a Daniel, dice, sabes, todo a partir la cara, yo sé que él genuinamente puede hacerlo y decide no hacerlo. El trabajo ha sido duro, Luis. El trabajo desde bachillerato. Son muchos años. Es la relación más larga que he tenido en mi vida. Sí, o sea, después de mi mamá y mi familia, yes, correcto. Ok, y otro elemento que tiene Ares de una manera negativa es si hay mucho... Vamos de nuevo con esto, el exceso y la falta de, ¿no? Entonces, la falta ya nos pone en contacto con eso, nos toma esa violencia, nos toma esa ira desmedida. Y... Claro. Fíjate que los elementos marcianos pueden salir del hartazgo. O sea, cuando estás harto de una situación y de pronto, ¡boom!, explotas. O pueden salir de un estímulo inmediato. O sea, es como te tocan, explotas, o por acumulación que explotas. Claro. Sí, yo soy más de la acumulación. Yo definitivamente soy más de la acumulación. Ok, y también está el hecho de el demasiado, ¿no? Por ejemplo, mucha individuación, o sea, mucho tu principio de autoafirmación
te puede llevar quizás al egoísmo, ¿no? O al yo soy el que importa y... Y no me importa nada. y no me y importa listo. nada más. Y puedes caer también, esto lo vimos también con el sol, pero también un poco con la soberbia, ¿no? ¿Cómo manejas ese? ¿Cómo...? Porque, ¿cómo sabes? Claro, yo me imagino, yo pudiera tener quizás la respuesta que pienso es, claro, ¿cómo sabes que hasta qué punto es autoafirmación y hasta qué punto es completamente, no sé, narcisismo o egoísmo? Y es justamente con el contra, ¿no? Sería como con Libra o con Venus. Sería pensar en el otro. O sea que... Tú puedes autoafirmarte sin pasarle por encima al otro. correcto. Y como que la respuesta que yo veo es, tú primero piensas en ti, te autoafirmas y piensas en ti, y luego piensas en el otro. Pero no es solamente pienso en mí. Creo que es esa, ¿no? Que es como, si solamente pienso en mí, ok, ya es muchísimo más diferente a, ok, primero pienso en mí, mi seguridad y las cosas, y luego puedo... Fíjate que conectándolo con el episodio de Venus, Ajá. me encanta porque esto solamente aparecerá una vez y yo siempre hago la mueca. Sí, porque solamente puede aparecer una vez. Yo sé, pero Ajá. igual es divertido. Si, por ejemplo, nosotros estamos pensando en el placer, Venus es como esta dinámica en la intimidad donde a mí me da placer que mi pareja tenga placer. Ujú. Ares, Marte, es como... Es el placer Mi que placer yo que quiero. yo quiero. Es mi placer. O sea, te doy como pandereta evangélico, como gaveta que no cierra. Y no me importa lo que la otra persona está experimentando. Claro. Y pienso que, o sea, todo es esa mezcla, ¿no? Es el balance. Es tanto ese aspecto de Marte como ese aspecto de Venus. Porque si es todo el placer de la otra persona, el placer de la otra persona... No ajá, tienes tú tu placer, Y tu placer. exactamente. O sea, va a llegar un punto en que no vas a estar disfrutando porque es todo lo de la otra persona. Y si es solamente mi placer, pues bueno, entonces quédate solo y disfruta tú solo. Porque ¿cuál es el sentido de la cosa, ¿no? Ok. Y a nivel alquímico, Marte es... El ¿qué? hierro. Ok. Y fíjate que el hierro, uno, es lo que más tenemos en la sangre. Y siempre esta idea de la sangre se va a asociar a la vida, la muerte, la guerra, inclusive la pasión, etc. Y fíjate que sabes que el hierro es un metal muy duro, o sea, es duradero. Y las primeras armas, pues, también se hacían de hierro. Claro. Y ¿sabes cuál es? Las armas de metal, ¿no? De metal, Con exactamente. ¿Y metal. sabes cuál es el enemigo principal del hierro? El óxido. ¿Y cómo se genera ese óxido? Por oxígeno. Claro, pero o sea, es algo que genera el mismo hierro. O sea, es algo que ataca el mismo hierro. Ah, ¿de verdad? Sí. O sea, es la misma O sea, reacción del hierro. el mismo hierro es el que se genera daño a sí mismo. Wow. Entonces, claro, es interesante porque llevándolo de nuevo del lenguaje simbólico, pues estamos hablando de un lenguaje simbólico, Claro. a la vida real, es como la historia de la persona que es belicosa y tú dices, él es su propio enemigo. O sea, él solito se mete en esa situación. O sea, como Luo Yi, que era su propio enemigo. Exactamente. Spoiler. Ajá. Ya, ok. ¿Y de qué nos habla el hierro? Y nos da la imaginación, entonces nos da la imaginación activa, Claro, ok. que era lo que también habíamos conversado en el capítulo de Venus. Ya, el link está al principio. Exactamente, Ok. que tiene que ver con cómo yo puedo imaginarme algo y puedo accionar en base a eso que me estoy imaginando. Claro. Y en términos de polaridades, nos da la ira en mal rollo, pero en el buen rollo nos da la fortaleza, la fuerza para poder manejar nuestros impulsos. Ok. ¿Y cuál es lo negativo del... O sea, qué es lo que tiene que trabajar el hierro a nivel de metal en la alquimia? Eso, o sea, la imaginación activa. No, pero me refiero a... ¿Sabes qué? Siempre lo relacionas como con un pecado capital o... El pecado capital Así como es la soberbia y el ira, oro. Ah, es ok. la ira. Ok, Y lo ok. que responde a la ira es la fortaleza Ya, para ya. poder trabajar Para poder trabajar para poder esa- dominar ¿sabes? El león. Claro, y como la carta del tarot de la fuerza. Fíjate que en la alquimia nosotros vamos a asociar Marte con un pecado como la ira y la respuesta, uno podría decir la paz, pero es la fortaleza. ¿Y qué es lo que hace la fortaleza? Poder controlar esos impulsos. Entonces es la gran diferencia entre Claro. cerrarle la boca al león o dejar que la ira de ese león te coma. Y se coma todo el mundo. Claro, porque la paz ahí sería, bueno, no hago nada. Ajá.
Pero esa no es la solución. La solución no... Porque el león te va a comer, ¿no? Si no, el óxido te va a comer. Ajá. Es, ok, tú mismo, con las fortalezas internas que con estar en contacto con esas situaciones internas, pues lo utilizas para, ¿no? Y piensas que a nivel psicológico nos habla de eso. O sea, viéndolo como que para aterrizarlo en uno, tienes... o sea, lo primero es como cuando nacemos estamos indiferenciados y luego nacemos, nos volvemos uno, somos nosotros, ¿no? Y en el crecimiento de ese bebé, el bebé piensa que es uno con ese elemento de la mamá, se da cuenta que la mamá es otra persona y luego aparece el papá, ¿no? Entonces, en ese proceso, o sea, ¿sientes que es ariano buscar ese proceso de individuación? Es gracias a esa energía ariana que nosotros salimos de la seguridad del mundo de mamá, salimos de la norma que nos impone papá, arrancamos el periplo heroico y buscamos la trascendencia. Pero evidentemente es como el tema por verlo en términos de capas, ¿no? Ujú. Esa misma energía que hace que uno adolescente diga, no eres mi verdadera madre, y tires la puerta de la casa, es el mismo principio que te hace decir, hey, yo no quiero seguir Claro, yo no quiero seguir el negocio familiar, yo quiero hacer lo mío. Y es el mismo principio que hace que te digas, hey, voy a acercarme a estudiar esto o voy a hacer esta práctica porque creo que hay algo más, ¿no? Claro, y es lo de siempre, ¿no? ¿De dónde vienen las cosas? ¿De dónde sale? Porque es, cállate, no eres mi verdadera madre. Viene de una malcriadez o de algo que realmente no es tuyo, sino algo que te molesta o lo que sea. En cambio es, no, ya va. Viendo internamente mis cosas, esto es lo que yo realmente deseo, pues salgo. Que es como, por ejemplo, yo estudié ingeniería en Venezuela. Y trabajé como ingeniero como un año y luego no quise trabajar más. Y Desde ese momento vivo del paro. de ese momento vivo del gobierno. ¿Y qué? Y nada, mi familia, siempre, parte de mi familia ha sido empleada, mis papás son ingenieros, entonces es como que, bueno, o sea, el ingeniero. Tienes que conseguir una empresa y es el único camino para poder sobrevivir. Claro, entonces, el poder presentar, o sea, tener en cuenta y tomar el riesgo y atreverme a, mira, no quiero tener este trabajo fijo porque sé que no es lo mío, me voy a dedicar, mamá, me voy a dedicar a tomar fotos y a hacer películas. Es algo que todos tenemos y que es bastante ariano, ¿no? Que es ahí donde está esa autoafirmación. Y no por malcriada, desde que no quiero trabajar más. No es eso, sino no, esto es lo que de verdad quiero. Exactamente. Tú tienes cuento... Te tengo un cuento ariano, pero tú Yo tienes un tengo cuento... muchos cuentos arianos. Ajá, ¿cómo te hiciste la herida esta? Miren, Pero no fue en un bar, que vas a hacer? ¿Qué vas a estar esperando en son un cuentos bar? arianos. Yo me considero que yo soy una persona colérica. No soy violento, soy colérico. O sea, yo grito, insulto. Yo soy esta gente que va manejando y ¿sabes? Insulta a la gente. Exactamente. Ah. Pero así como... Sí, cuando bajas el vidrio... No, hola. Exacto. Pero así como eso, pues soy bastante cobarde. No soy una persona que activamente busque caerse a golpes con nadie, en lo absoluto. Yo soy esa gente que es como... ¡Ah! Y además así como... Tú te escapas mercurialmente. Ajá, exactamente. Bueno, ¿qué sucede? Fui a un concierto de Iron Maiden con una exnovia. Y nosotros estábamos en general. Y bueno, había como una paupérrima barrera que separaba el general del VIP. Y en ese momento, mi principio marciano de autoafirmación, violencia desmedida, reprimida, me tomó. Y, tu antisocial gen venezolano. Ajá. y comencé, junto con los amigos metaleros, a darle patadas a la barrera hasta que la rompimos. Yo no estaba ahí. Y brincamos al VIP. ¿Ok? Y una vez que yo brinqué al VIP, no solamente dejé atrás a mi novia, que se quedó como, ¿qué pasa? Además, le hice una señal obscena con los dedos a los guardias. Llegué adelante y vi todo el concierto de Iron Maiden acá. Y evidentemente fue mi momento más masculino sobre la faz de la tierra. O sea, nunca había tenido tanta testosterona dentro de mí.
Y lo veo en retrospectiva y yo estoy loco. O sea, he podido ir preso. Qué pena con los oficiales. ¿Cómo es posible? Pero en ese momento estaba tomado por la ira marciana. Yo estaba pensando, estaba echando el cuento y yo, no puede ser, Luis, qué pasado eres. El que no me puedo conoce creerlo. sabe que esto es como, es mentira, no es mentira, esto es real, Es esto verdad, sucedió. Es verdad. Y no, pero yo estaba pensando, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y luego lleva. Hice algo. Y también es algo muy ariano esto, ¿no? Porque esas heridas y eso, o sea, a nivel astrológico, puede hablarnos. Yo lo que hice fue colarme a un concierto. No, Pero eso es más mercurial hermético. es un poquito más mercurial meteo, pero me acordé porque en el camino a eso era por la universidad y me metí por la montaña para verlo desde afuera. Me caí en una alcantarilla y me raspé durísimo la pierna. Así, pero horrible. Todavía tengo la cicatriz. Y yo sangrado viendo el concierto así hasta que ya se acabó y luego sí fui para la enfermería. Pero me acuerdo de eso. No, un cuento así super dark que yo tengo es de niño. Esto fue con un pana. Y era niño, o sea, era chamo, no era bebé, sino era un chamo. Estábamos jugando tazos, ¿no? Entonces estábamos jugando tazos. Imagínate lo viejo que es esto, ¿no? Y me acuerdo que estamos rushando tazos, que es como que los que pierden te los quitan. Bueno, entonces pusimos como que toda la paca de tazos de todos y él lo pone como que en un sitio muy particular. Obviamente no adrede, pero lo pone en un sitio muy particular, le da y las voltea a todos. Y yo me quedé sin tazos. Y lo primero que hice fue lanzarle así como, devuélveme mis tazos, ¿no? No me siento orgulloso de eso. Y fue así como... Y le pedí disculpas a la mamá después, pero fue un momento súper como que fue tomado completamente por eso. Y yo, wow, hey. Todos tenemos un cuento así. Dark, sí. Como le dije a Luis, mi Marte está en un planeta de Tierra y por eso hace que yo acumulo las cosas Él y es las como voy como la lotería. acumulando. Acumula y después Pero reparte. cuando reparte, aunque suene raro, yes. Bueno, y para terminar el episodio, Luis, cuéntanos películas marcianas, Mars Attack, ¿no? Mira, yo hablaría de la parte oscura de Marte con Shame. Uf. Película de Steve McQueen, dirigida por Steve McQueen y el protagonista es Fassbender. Este personaje es adicto al sexo. No hablamos de la parte sexual de Marte, que... O sea, bueno, sí hablamos. O sea, en Venus como, hablamos un poquito. Claro, pero es un poco como el acto de hacer y ya. O sea, no hay placer, no hay conexión. El tipo vive adicto a la pornografía, a las cariñosas, etcétera, pero realmente nunca termina de tener placer ni satisfacción porque muy en el fondo él está desconectado de sí mismo. No tiene principio de autoafirmación. Sí. Es durísima. Sí, wow, verdad. Sí, es tremenda. Yo pensé que sí, John Wick, ¿sabes? ¡Claro! El pana, o sea, en un arranque de ira, va y no me importa nada, voy a matar a todo el mundo, o sea, el dolor y la Y en cosa. un arranque de ira, corte a 4 películas. Cuatro películas. 4 películas, murió la mafia rusa, la mafia china, la mafia japonesa, la mafia italiana, o sea, todo el mundo se lo cargó John por un Wick. perrito y un carro. Sí, Pero está bien. Sí, Team John sí, Wick. totalmente de Team John Wick. Está del hora correcta Totalmente. de la historia. Estaba dolido, no debía haber pasado. ¿Qué otra piensas? Ya hablamos de Fight Club, pero Fight Club yo creo que es un buen principio, sobre todo porque más allá de que literalmente estás viendo la energía marciana, fíjate que lo que plantea Fight Club es vamos a hacer un club de la lucha donde participan todas estas personas que están reprimidas, tienen un trabajo horrible de 8 a 5, están frustrados Sí. y a partir de la violencia pueden expresar esas insatisfacciones. Claro, toda esa parte que tiene en sombra. O sea. Y bueno, como todo lo violento se sale de control y termina generando el proyecto Mayhem. Claro, porque estás tomado, llegaste a la otra antípoda que es eso. La destrucción sin sentido. Yo había pensado The Wolf of Wall Street. No sé si es como... Porque este pana es demasiado... O sea... Desmedido. Sí, tiene su parte mercurial, obviamente, y tal, pero es demasiado desmedido. Y las drogas y todo solamente por más y más y más y más y más, ¿no? No tanto por avaricia, sino por... ser desmedido por ser desmedido y querer tener
Es como la adicción a la adrenalina y los Sí, excesos. exacto. Sí. Y llevar el exceso al exceso, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y algo más? Mad Max. Más. Mad Max es además una sociedad y- completamente Sí, completa. masculina, ariana, marcial, donde la ley del más fuerte y todo es violencia. Bueno, y Furiosa es completamente Sí. de Ares, pues. O sea, Sí. es completamente ¡Mujer alfa! cero femenina. O sea, femenina, pero no, o sea, No conectado con súper ese lado, sí, masculino. Porque es la única manera de poder como que Sobrevivir en esos enfrentarse espacios. en ese espacio. Sí. Ujú. Bueno, creo que esto, algo más que quiera. Bueno, por supuesto, conecten con su lado ariano. Es mejor soltarlo de vez en cuando. Sí. A veces es mejor golpear una almohada y gritarle a una almohada o darle 3 vueltas a la cuadra corriendo de rabia que darle un golpe a alguien o insultar que o qué te sé yo. tome alguien desprevenido y seas tomado por ese momento y la desgracia. Sí, definitivamente yo he aprendido a querer mi Marte en mi carta, porque sí, soy de una manera iracundo, quizás no violento tampoco, pero sí definitivamente iracundo, pero mi Marte me da es esa energía, es ese proceso esa fuerza de autoafirmación y es lo que, de hecho, en donde más emprendo o donde más tal, es en donde está mi Marte. Y es en donde más peleo. Así que yo les diría que de manera marcial se autoafirmen y compartan, denle like. denle like, comenten sin miedo al éxito. Y bueno, díganos qué ideas se les vienen con Marte, dónde se autoafirman y autoafírmense compartiendo el podcast. Sí, me gusta esa autoafirmación. Nos vemos en la próxima. Chao. Hey. Axis Mundi, un tema menos de individuación y...